Siempre antes de comenzar, me gusta hacer pues como que un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento, lo que estuvimos compartiendo las últimas semanas. Sí. ¿Qué es lo que recuerdas así que estuvimos compartiendo las últimas semanas? Bueno, la semana 1 estuvimos hablando de lo que es la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Esa es la semana 1. La semana 2 trata de capturar estos pensamientos para llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Uh-huh. Y en la tercera semana trata de redefinir cada uno de esos pensamientos, porque siempre en Cristo Él renueva pues nuestro pensamiento. Exactamente. Entonces, la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Ahí vimos todo esto de higiene, higiene mental. Él le encantó esa palabra, pues suena como higiene dental, pero es mental. Ajá, mental. No, dental. Y bueno, pues capturar tus pensamientos a la obediencia de Cristo y redefinir tus pensamientos. Pero hoy vamos a ver un tema nuevo. Ajá. Y comenzamos haciéndote una pregunta. Mira, a veces sientes que cada día lidias con mucho más de lo que puedes, con mucho más de lo que te cabe en Hay tu mucho plato, peso. mucho peso que te rebasa. Sé que me vas a responder que sí. El que dice que no, Dios mío, hey, usted es un extraterrestre. Usted es un extraterrestre. Es más, sálgase del chat, mentira. No, mentira. Pero todos lidiamos con situaciones que a veces nos superan, que intentas de cualquier manera estar en tranquilidad y paz y no se puede. Sencillamente no se puede lograr. Y es aquí cuando debemos activar en nuestra mente una de las mejores estrategias que la palabra de Dios, que la presencia del Señor, de Cristo Jesús en nuestras vidas nos puede dar. Y es algo que cuando proviene de Él es certero porque es real y es el regocijo. El regocijo. Vamos a estar viendo hoy el principio del regocijo. Y para esta última entrega, nuevamente estaremos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es nuestro favorito porque wow. Es un super ejemplo cuando se trata de todos estos casos. De verdad, la vida de Pablo me bendice mucho y me gusta mucho pues lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Para darte así como que una pequeña introducción, volvamos a ubicarnos más o menos en lo que estuvimos hablando la última vez. La última vez en la parte 3. Que situémonos con Pablo en prisión. Ojo, no por un crimen, no porque él robó ni mató a nadie, sino porque simplemente estaba hablando de Jesús. Pablo se encuentra en prisión por simplemente hablar de Jesús. Tal vez sea ejecutado. Sí. Tal vez sea esa la última noche que él tenga respirando. Y en ese momento tan trágico, tan difícil, tan duro, Pablo escribe una carta a sus amigos, a esa iglesia tan bonita, preciosa que sembró en Filipo. Esta es la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 4, que dice de la siguiente manera. Dice, Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Me gusta cómo suena esa parte de insisto, alégrense, porque suena mínimo como si fuese una mamá regañona. Claro, porque, o sea, ya le está diciendo alégrense siempre en el Señor, pero nuevamente viene y te lo dice, pero alégrense, o sea, te lo reafirma más. Ajá. Insisto, alégrense. Exacto, te lo reafirma. Alégrense. Exacto. Mira, este es un gran versículo, te lo diré por qué, porque para una... o sea, está así como estilo Hallmark, para ponerlo dizque en un termo, en una para taza ponerlo así con un vinil bien bonito, en un termito, en un coffee, ponerlo así en un DTF, en un teacher, o ponerlo aquí en un cuadro que diga alégrense. Porque, ¿sabes qué? A veces necesitamos eso, que nos lo recuerden, pero de esa manera. Exacto. De esa manera, alégrense en el Señor, insisto, alégrense en el Señor siempre. ¿Y por qué es tan importante tener como que ese empujón en eso? Porque con honestidad, cuando
alguien cita este versículo junto a una situación difícil. Por ejemplo, estuviste manejando y se te flateó la llanta. Estás manejando por corredor, está lloviendo y se flatea la llanta. Entonces de pronto yo te digo, pero alégrate en el Señor. Ajá, exactamente. O sea, te acaba de llegar tu carta de renuncia del trabajo. Exacto. Y viene y te chatea la pastora y te dice, pero alégrate en el Señor. Se vas a pensar que soy una insensible por estar diciéndote eso. Mira, día con día pasan situaciones caóticas, que muchas veces no podemos controlar. Y da la casualidad que en momentos como esos, lo último que esperamos recibir es que alguien nos diga de frente, alégrate en el Señor. Así es. Pareciera como algo insensible. Exacto. ¿Verdad? Y es aquí cuando Pablo, en medio de esto, aunque no lo creas, nos está dando una gran lección. Es lo que vamos a estar viendo esta noche. Nos da una gran lección. Y la lección es la siguiente. Apúntalo. Porque esta frase espero que sea aquella que te ancle en momentos a donde necesitas alegrarte en el Señor. Recuerda lo siguiente. La alegría que Dios da no depende de un contexto cambiante, sino de sus promesas que nunca cambian. Amén. Vuelvo y te lo repito, la alegría que Dios da no depende de un contexto cambiante, sino de sus promesas que nunca cambian. Vamos a ver, Hechos capítulo 16, versos del 16 en adelante. Ese va a estar un poquito largo, pero lo vamos a leer para que entiendan el contexto bien como es. Exactamente, vamos a ir leyéndolo juntos, aquí aparecerá. Hechos 16, 24 dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. No seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Vamos a dar un contexto grande a todo esto. Y quiero que esto te quede en la cabeza. Ellos no estaban haciendo nada de verdad malo. Exacto. Estaban compartiendo la verdad de Cristo Jesús. Y terminan encarcelados, terminan en prisión. Sí. Pero no en cualquier prisión, en una prisión romana. O sea, si te metes un momentito, ahora después terminando esta reunión, dale una buscadita allí en Google. Pon prisión romana y cepo y te vas a dar cuenta de que cualquier prisión que tú puedas ver hoy en día, inclusive hasta prisiones de alta seguridad, te vas a dar cuenta que es un paseíto comparado con lo que Pablo y Silas estaban por vivir en ese momento. Imagínalo por un momento. Te lo vamos a tratar de describir, pero de verdad con palabras no basta describir esto. Los lanzan a la prisión,
caen en un piso frío, duro, de piedra, con heridas abiertas porque lo habían azotado, llenos de tierra, de cualquier cantidad de porquerías que pueden estar allí, quizás con la nariz rota, con costillas rotas, con hemorragia interna, sin doctor, sin nadie. Si que dieran la pastillita para el dolor o el Tylenol, nada. Sin nadie. No había nada para aliviarles el dolor de la paliza que les habían dado, y para encima no podían estar en un lugar de descanso, sino que los tiran a un calabozo, a una prisión. Y te hago una pregunta. Wow. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te ha pasado que quizás caíste al piso, después de una golpiza emocional? Exacto. Después de haber pasado una noticia tan dura como que un familiar que amas, sea tu papá, sea tu mamá, sea quien sea, le dan un diagnóstico de una enfermedad sumamente grave, o te enteras que tu hijo, tu hija está pasando por una situación muy dolorosa, o de repente, qué sé yo, se quedó en una materia o tiene una noticia que de solo pensarla se te está congelando en este momento la sangre. O un esposo, una esposa que de repente se entera de que es muy posible que su matrimonio tiende de un hilo porque se ha presentado en medio de ello una infidelidad. ¿Cómo te sentirías en un momento así, recibiendo una noticia así, digiriendo eso? ¿Cómo te sentirías? Aquí te hago una pregunta. ¿Qué crees que la Biblia nos anima a hacer en momentos tan trágicos como los que te acabamos de describir? ¿Qué crees que la Biblia nos anima a hacer? No voy a hacerte esperar mucho. Hechos, capítulo 16, verso 25, dice lo siguiente. 17. Listo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Así es, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Estaban orando y cantando. ¿Qué estaban haciendo ellos en medio de una situación tan difícil como la que acabamos de describir? Estaban alabando a Dios. Estaban alabando a Dios. ¿Qué hacía Pablo y Silas en prisión? Estaban alegrándose en el Señor porque estaban alabándolo y adorándolo. Lo interesante es que imagínate, después que te rompieron todo el cuerpo, te dejaron todo abierto, te meten esos cepos, se llama, ¿verdad? Cepos en los pies, te tiran ese, no quiero ni saber lo insalubre que era ese lugar. Y lo que hicieron ellos fue adorar a Dios. Que ruge el león. Así es. Que la tierra se estremezca. Ay, ay, ay. La majestad. Empezaron fue a adorar, a alabar a Dios en medio de esa situación tan precaria. Qué locura, ¿verdad? Pero aquí vamos a entender por qué. Exactamente. Aquí vamos a tratar de responder esta siguiente pregunta. ¿Cómo es posible adorar y alabar a Dios encontrándose en situaciones que nos superan? Como la que estaba pasando Pablo y Silas, o las que te acabamos de escribir hace un momento. Sin lugar a dudas, algo importante debemos aprender del ejemplo de Pablo, de lo que te acabamos de leer hace unos versículos hace un momento. Y lo primerito que podemos resaltar del ejemplo de Pablo estando allí en prisión es que ellos, o sea, Pablo y Silas, estaban adorando a Dios por quien es Él, no por lo que Él hace. Y vamos a repetirlo porque ese es el primer punto para que lo escriban. ¿Por qué ellos estaban adorando y alabando? Primero, ellos estaban adorando a Dios por quien es Él, no por lo que hace. Apunten eso. Así mismo.
estaban cubiertos de sangre, de moretones, atados en prisión. Si les hubieras preguntado a ellos, o sea, de repente un guardia ahí chismoso preguntándoles de que, hey, ¿por qué circunstancias adoran a Dios? Yo no creo que estén diciendo, estamos adorando a Dios aquí en este resort. Porque estamos aquí bien moreteados, golpeados, sangrando. Estamos adorando a Dios porque estamos así. No. Tampoco pensemos que Pablo y Silas eran masoquistas. Exacto. No. O sea, nada bueno estaba pasando allí. Nada bueno estaba sucediendo. Absolutamente nada bueno, como parecía, ay, voy a empezar a adorar a Dios porque esto aquí la estoy pasando, aquí estoy en el Decameron, como en el Bijao, no sé, o sea, no. Pero, en medio de que nada bueno estaba pasando, su Dios seguía siendo bueno. Exacto. Dios seguía siendo bueno. Aquí la enseñanza es que a pesar de todas esas cosas que pueden estar pasándote a tu alrededor, el ruido que tienes alrededor, situaciones como mencionamos arriba, enfermedad, situaciones con tu esposo, tu esposa o tu novio o lo que sea, situación con tus hijos, o sea, a pesar de todo eso, tú tienes que adorar a Dios, no porque Él haga el milagro en lo que tú estás buscando en Él, sino adóralo por quien es Él. Exactamente. O sea, adóralo porque Él es Dios, Él es soberano, Él está por encima de todo lo que tú estás pasando. Porque nuevamente repetimos, no adoramos a Dios por lo que Él hace, sino por quien Él es. Exacto, tenemos que adorar a Dios por quien es Él. Y tú también puedes hacerlo, porque tus circunstancias podrán ser malas, pero tu Dios sigue siendo bueno. Bueno, así es. Bueno, circunstancias malas no quiere decir que Dios sea malo. Circunstancias malas pueden ocurrir en la vida y van a ocurrir en la vida, pero ten la certeza de que en medio de eso sigue Dios siendo bueno, lleno de bondad para tu vida, para tu futuro. Dios sigue siendo bueno. Él está cerca de ti. Sus promesas aún son verdad, nunca cambian. Las promesas de Dios para tu vida nunca cambian. Su amor es incondicional, su gracia es asombrosa, es para siempre. Su tiempo es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Quizás no te gusta lo que estás viviendo ahora, porque lo que estamos hablando no es de que niegues las situaciones, exacto, de que te hagas el loco por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo. Dios sabe y conoce que el sufrimiento puede ser muy real, pero aún en medio de eso puedes adorar a Dios, porque tu adoración no depende de que estés bien o estés mal, depende de que Él sigue y seguirá siendo bueno. Dios y bueno, exacto. Segundo punto. Así es, apunte. Segundo, adoraban a Dios antes de la provisión. Exacto. ¿Sabes? A menudo, Padre Santo, si tienes que romper algo aquí, hazlo pedacitos, Señor, te lo pido en tu nombre, Jesús. A menudo, ¿sabes qué es lo que sucede? A menudo dejamos de adorar a Dios hasta que Él provea lo que queremos. ¿No te suena eso como una actitud así como de niño malcriado? Totalmente. Como de que no lo voy a hacer hasta que tú lo hagas. Exacto. Hasta que tú lo hagas. Exacto. Hasta que tú lo hagas. No seré agradecido hasta que obtenga lo que quiero. Exacto. Te estás escuchando por un momento lo ridículo que suena. Totalmente. Lo ridículo que suena. Podemos actuar mucho mejor de lo que te acabo de describir. Podemos tener mucha más, ahí lo voy a decir de esta manera, inteligencia espiritual. Porque se tiene inteligencia emocional, pero también tenemos que empezar a desarrollar también inteligencia espiritual. Podemos actuar mucho mejor de lo que te acabo de describir. ¿Sabes por qué? Porque Dios se lo merece. Dios se lo merece. Pablo y Silas adoraban a Dios antes de que Dios siquiera contestara su oración. Ellos estaban adorando a Dios cuando aún no se veía vestigios de que podían ser liberados, de que podía suceder un de repente de Dios. Adoramos a Dios
antes sin de que... renegarle, sin nada, simplemente por quién es Él, como decíamos en el punto 1. Porque es esa clase de persona que debemos apuntar a ser en medio de la situación. En medio de una situación difícil, adoremos a Dios, démosle gracias por lo que Él hará, a pesar de que no veamos ni un poquito de lo que puede suceder. Ese es el segundo punto. Así es. El tercero. El tercero y último sería, apunten, estaban adorando a Dios y después Él se mostró a ellos. Pablo y Silas adoraron a Dios en medio de la noche y ocurrió algo. ¡Boom! 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 Increíble. ¡Que ruge el león! Que la tierra se estremezca. Ay, ay, ay. Vamos entonces a verlo. Vamos a leer entonces Hechos 16, 26. Dice así. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Uf, eso tuvo que decir algo tremendo. Ahí sí rugió fuertísimo. Eso tuvo que decir algo tremendo. Mira, sí. Pablo y Silas no adoraban a Dios porque Él estaba ahí manifestándose. Y se veía así como lo que iba a suceder y ay, vamos a adorar a Dios porque algo está sucediendo. ¡No! Dios se manifestó en medio de su oración porque a pesar de que ellos no estaban viendo nada, ya estaban adorando a Dios. Esa adoración de ellos me imagino que fue tan genuina, no sé, que conmovió tanto el corazón de Dios que Él dijo, vamos a rugir aquí y tumbar todo esto y... Increíble. Porque ¿sabes qué? Sí. Cuando todas las cosas van bien y adoramos a Dios, no tiene, pero es que ningún peso. Así es. Porque cuando la situación está realmente complicada, difícil, y en medio de eso levantas adoración, estás dando un sacrificio. Estás dando un sacrificio de alabanza a Dios. Adorar a Dios cuando las cosas van bien, de todo bien, eso lo hace cualquiera. No, y a veces ni lo quieren hacer. Cualquiera. Es lo peor. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera. Cuando tengo ganas de hacer algo, lo hace cualquiera. Mira, me dio risa un video que vi en estos días. Un pastor porque estaba contando su testimonio de cuando era chiquito. Cuando era chiquito iba con su familia a la iglesia. Y dice de que una mañana se levanta y le dice a su mamá, ay mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dice, ay, tranquilo, hijo, mira, hay veces que uno se levanta así, pues en la mañana, que no tiene ganas de ir a la iglesia. Así que tranquilo, no te preocupes. Hoy vienes a la iglesia sin ganas. Porque es que nuestras ganas de hacer algo. A veces no vas a tener ganas, exacto. Exactamente. No es en nuestras ganas, es en su poder que hacemos sacrificio de alabanza. Por su espíritu. Adorarlo a Él. Y Él se mostrará. Amén. Él se mostrará. Y eso cambia nuestra manera de ver las situaciones y de pensar. Nos enseña a ser agradecidos, a pesar de que en ese momento no hay nada que agradecer. Pero somos agradecidos porque Él está presente en nuestras vidas, en cada momento y a cada paso. Y eso cambia el ambiente. Así es. Cambia el ambiente totalmente. Y vamos entonces a leer para finalizar esta historia, para que sepan todo lo que ocurrió. Después de eso, después de que se sacudió la cárcel. Exacto. Y se cayeron los grilletes y todo. Es Hechos, capítulo 16, versos del 27 en adelante. Dice así. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó, «¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí!». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y le preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió.
y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron, porque todos habían creído en Dios. Wow. O sea, esto me conmueve mucho porque, o sea, ellos están en una situación espantosa, precaria, lo peor, y veo cómo pues Dios fue tomando las fichas para llegar al final de esto, la salvación de todo eso, de esas personas, del carcelero y su familia, y hasta bautizo hubo ahí. Entonces es increíble pues que muchas veces... Que dicho sea de paso, hay bautismo. Exacto. Este fin de semana, bautismo este domingo de resurrección. Así que si no lo has hecho, anímate. Bueno, eso fue un paréntesis. Ajá. A mí me llama mucho la atención todo esto porque a veces estamos pasando pues por este tiempo de oscuridad, este tiempo de crisis que está ocurriendo pues de pronto en tu vida o algún familiar. Pero tú no sabes, por estar adorando genuinamente a Dios, tú no sabes lo que puede pasar. O sea, pueden ser cosas increíbles como esto que ocurrió, pero simplemente cuando nuestra adoración es genuina, sin buscar algo a cambio de Él, sin buscar algo, simplemente porque Él es bueno, porque Dios es bueno. Amén. O sea, esto es un recalco que marco, que, o sea, cuando estás pasando por todo eso, tú lo que tienes que hacer es apartarte y empezar a adorar. Pon una alabanza, empieza a orar en medio de eso. Tú no sabes la paz que va a llegar a tu vida cuando tú realizas eso, porque sé que todas esas situaciones abruman nuestra mente. Amén. Nos nubla, trae ansiedad, puede traer depresión, que es principalmente pues lo que hemos estado hablando sobre estas semanas. Y cuando realmente entendemos lo que es la verdadera alabanza, adoración a Dios, y alabanza no es que yo voy el domingo y vamos a cantar con los pastores ahí en la iglesia, o lo vi por YouTube ahí con ellos, esa es la alabanza allá. No. Alabanza es lo que tú le das a Dios. A veces alabanza no es solamente Amén. El cántico o lo que pues la pastora cantó o el pastor. O sea, no, es más allá del cántico. A veces alabanza es sacrificios. Pararte temprano. Exacto. Pararte temprano para ir orar. O sea, pararte temprano para ir a la iglesia el domingo. Exactamente. No llegar en medio de la alabanza. Exacto. Llegar antes de que se inicia. Exacto. O si has estado mirando esto por mucho tiempo y tú ya no te decides. Eso también es alabanza, acercarte a la casa de Dios, empezar a buscarlo realmente como debe ser, no que sea como muchas veces mi esposo dice, como un accesorio, un accesorio de tu vida más, no, simplemente empieza a dar realmente sacrificio de alabanza. Y toda esa situación que tú tienes de ansiedad, de depresión, cuando tú las tratas espiritualmente y claro, con alguien pues que te ayuda profesionalmente, créeme que todo eso se va. Eso se va porque el Espíritu Santo tiene el poder para poder arrancar y quitar eso por medio de la alabanza y la adoración que Amén. Tú le otorgues a Él. Y vuelvo y repito, la alabanza y la adoración no es solamente cuando vamos los domingos o lo vemos en el YouTube, que nuevamente lo repito porque sé que muchas personas todavía no entienden esto, por eso lo estoy mencionando, sino que es tu intimidad también con Él. O vas en el carro, empiezas a alabar. Hay muchas veces que es increíble, yo puedo estar en el carro y estoy escuchando una canción y algo y empiezo a orar y quedo quebrantada. Y no es porque yo estuve buscando a Dios, o sea, no, simplemente por su amor, por el amor que Él tiene con nosotros. Eso llega directamente a tu corazón y tú entiendes realmente quién es tu Padre Celestial. Amén. Hay un par de cositas que queremos que recuerden. Ya estamos cerrando con esta serie y es importante pues que recalquemos un par de cosas que queden en su corazón muy presentes. Y lo primero que queremos, mira, si hay algo que te puedes llevar de todo lo que estuvimos hablando estas últimas semanas, que sea por lo menos esto. Número 1, la alegría que Dios da no depende de un contexto cambiante, sino de sus promesas que nunca cambian. Recuerda eso siempre. Nuestra alegría no depende de qué estamos viviendo, qué estamos atravesando, depende de Él. Depende 100% de Él, depende de Dios, para que también Él, así de esa manera, renueve
nuestra mente, nos haga ver las situaciones de una manera diferente, entenderlas de una manera diferente. Su verdad es nuestro plan de batalla ante las situaciones de la vida, para crear un camino con pensamientos que nos guíen hacia una vida de paz, una vida llena de regocijo, de alabanza con Él. Y lo segundo, cambia tu perspectiva de las cosas a través de la oración y de la adoración. Oración y adoración. Me adelanté. Ajá. Más o menos lo que estaba hablando, exacto. Porque, ¿sabes? Es fácil sentirnos abrumados por todo lo que pasa a nuestro alrededor, sí, por todo lo que pasa. Pero hay momentos en que uno llega al límite y tenemos que reconocer en ese límite que con nuestras fuerzas no se puede. Nunca con esta fuerza de este cuerpo terrenal, tú vas a decir, yo voy a salir adelante, porque yo puedo, o sea, no, olvídalo. Vamos a echarle ganas. Voy a echarle porque yo puedo, y siempre tratas como de buscar tú la manera de poder cambiar y organizar las cosas, pero ¿sabes qué? Te doy la noticia de que no puedes, porque tu vida depende completamente de Dios. Amén, amén. Totalmente de Dios, siempre vas a depender de Él. Debemos permanecer conscientes de su presencia en nuestra vida y solamente pues el saber que Él está allí con nosotros, que más que empezar a reconocerlo y hacerlo parte de nuestra vida, como hablando con Él, orando, adorándole. Él está contigo, no lo ignores más. Él está ahí. Fulana, aquí estoy tocándote la puerta, ábreme. Yo quiero llevar esa carga que tienes en tus hombros. Amén. Y tú ignorando y tal llama. Hola, aquí estoy. Uh-huh. Aquí estoy para ti, mira, ve, aquí tengo esto para ti. Y tú ignorando lo que Él tiene para ti. Así que hay que reconocerlo. Exacto. Hay que reconocerlo. Hay muchas veces de que cuando pasan situaciones difíciles en nuestra vida, comenzamos a recriminar y a decir de que, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué Dios no está en medio de esto? No lo veo, sí, Dios no está haciendo nada, Dios me ignora, Dios me odia, que no sé qué. No. Él está allí. Quizás lo que necesitas es ser más sensible a su presencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la oración y de la adoración. Así que orar y adorar a Dios es importante. No, y hay un punto importante ahí del tema de la oración, porque al tú ejercitarte con la oración, ahí viene la renovación de tu mente. Cuando tú estás más cerca de la presencia de Dios, estás siempre adorándole, estás siempre en continua relación, conversando con Él. Uh-huh. O sea, tu mente va transformándose. Así y todas esas cosas que tú tienes que han estado tapándose por la situación X de que estás viviendo en tu trabajo, tu familia, tus hijos o lo que sea, al tú unirte en oración constantemente se destapa y empieza una nueva visión, un nuevo mundo en Cristo para ti. Amén.